Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El día de ayer el Club América agregó un accesorio más a su indumentaria oficial. Se trata precisamente de las gorras oficiales del club de Coapa. Ahí desfilaron viejas leyendas en este evento. En busca de seguir sorprendiendo a su afición y conmemorar un año más del equipo, el Club América presentó 28 modelos de gorras para que todos los americanistas tengan un nuevo accesorio para su colección. Con una pasarela se dieron a conocer las gorras que lucen los colores del equipo de Coapa. Y esto también es para la afición lo estaba esperando, a la afición le gustan estas gorras, la afición quiere tener las gorras del Club América y por eso lo hicimos, para ellos y para toda la gente que nos sigue. Definitivamente llega en buen momento para festejar el aniversario, aniversario más, del equipo más grande de México y llega en muy buen momento con estas gorras. Las gorras ya están a la venta en diversas tiendas deportivas del país. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianney Zárate, 21 Noticias. Bueno, y por primera vez en la historia un equipo de fútbol americano va a probar suerte en la Liga de Fútbol Arena en los Estados Unidos. Se trata del equipo Mexica. Será en el mes de abril del 2019 cuando la naciente International Arena Football League abra sus puertas al actual campeón de la Liga de Fútbol Americano Profesional Mexica, quienes serán el primer equipo que represente a nuestro país en el torneo de Fútbol Arena. Pues es muy importante porque el fútbol arena ya se practica en México, pero la verdad es como un deporte metacolegial. Muchos chavos que no lograron jugar en la liga profesional o en otras buscaron estas opciones. Si es completamente diferente, es más rápido, es más dinámico, los jugadores tienen que tener otras características. Estamos aprendiendo, fútbol es fútbol, pero sí tenemos que tener una velocidad muchísimo más rápida. Muy rápido, ser más fuertes. La temporada dará inicio el 6 de abril del 2019. Y consistirá de 12 juegos, 6 como visitante y 6 como local, donde Mexica competirá con los equipos Atlanta Hawks, High Country Grizzlies, Fish State Cats, Triangle Torch y Rochester Kings. El equipo Mexica tendrá como head coach a Roberto Rodríguez y en su historial ha conquistado 19 campeonatos nacionales, 9 de ellos invictos y otros 9 de manera consecutiva, con el equipo de la Prepa Tech a nivel intermedia. Durante la conferencia de prensa fueron presentados a los jugadores, así como el uniforme que portarán. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianney Zárate, 21 Noticias. Arranca la semana número 6 de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos, con este partido que estamos viendo en pantalla. Los Gigantes de Nueva York se enfrentan al actual campeón, las Águilas de Filadelfia, a las 7:20 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Y cambiamos de tema porque el famoso Circo del Sol, por primera vez en su exitosa historia, va a tener como temática principal de su espectáculo a un deportista. Se trata del futbolista Leo Messi. El argentino Leo Messi será el tema principal de un espectáculo más de la célebre compañía circense canadiense Cirque du Soleil, según lo confirmó el futbolista en sus redes sociales. Messi incluso subió en sus redes sociales un video en el que se le veía con una camiseta de la compañía canadiense y dándole toques a una nariz de payaso como parte del anuncio del acuerdo entre ambas partes. Leo firmó un contrato con la mayor productora teatral del mundo y con la empresa Pop Art Music, que organiza conciertos y espectáculos con grandes artistas mundiales. La idea es que el espectáculo se presente el próximo año y la gira esté presente en diferentes países de Sudamérica, Europa y Asia. Será la primera vez que Cirque du Soleil dedique uno de sus espectáculos al fútbol y a un jugador. Vianney Zárate, 21 Noticias. Y precisamente hablando de Leo Messi, el día de ayer la Federación Mexicana de Fútbol confirmó que el próximo mes de noviembre la Selección Mexicana de Fútbol sostendrá 2 partidos amistosos en territorio argentino frente a la selección albiceleste.
buena prueba para la escuadra mexicana. El primer partido será el sábado 17 de noviembre. 3 días después, tan solo el martes 20 de noviembre, será el segundo partido, ambos allá en Argentina. Hay que recordar que en estos partidos no estará Leo Messi, porque ya desde hace semanas anunció que en lo que resta del año no vestirá la camiseta albiceleste. Así que buena prueba para México, ir a visitar Argentina. Más partidos como estos y menos de los moleros que se juegan en Estados Unidos. Y esta noche precisamente es el penúltimo partido de Ricardo Ferretti como técnico interino de la selección mexicana. Será en Monterrey, Nuevo León, donde el tricolor se enfrente a Costa Rica. Ahorita cuando se les ocurra vamos a poner el gráfico. Ahí está, 8:30 de la noche en el Estadio Universitario Casa de los Tigres. México frente a Costa Rica, el primero de una serie de 2 encuentros que le van a poner punto final a la estancia de Ricardo Ferretti al frente de la selección nacional. Y bueno, ¿de qué estuvieron hablando las redes sociales? Precisamente de la fecha FIFA que arranca el día de hoy, por eso México tiene este partido en todo el mundo, es fecha FIFA, no hay ligas y todas las selecciones aprovechan para jugar partidos amistosos y en el caso de las europeas para disputar la famosa Copa de Naciones. Así que ahí está, le decíamos, Argentina frente a México, también este partido que ayer, esa serie de partidos que se confirmó el día de ayer fue tema en redes sociales. Y ya para despedirme, les voy a mostrar este video. ¿Se acuerdan de los que todavía andan dando ahí patadas y que incluso van a venir unos días a la Ciudad de México? Los Harlem Globetrotters. Sí. ¿no? Sobre todo tú y yo, lo que somos más viejos. Marco por un año, ¿no? Nada más. Ustedes me llevan por muchos. No les tocó, pero son míticos, ¿no? Los Harlem Globetrotters. Y han ya varios grupos de basquetbolistas como reeditado esta idea, ¿no? Y los han superado, me parece, en muchos sentidos. Es el caso de este grupo de jóvenes que se llama FAM, allá en Estados Unidos, que visitan escuelas. Son basquetbolistas acróbatas. Vamos a ver de qué son capaces. Stand on our chairs like we don't care, then you and I will shout like lions. Catch your flicker in the night, see it dancing in your eyes, feel the breaking of the light, Life's a game of truth and dare, real love. Bueno, pues digo, la verdad es que esta es la versión blanca. Ahorita una que se estrella con toma el tablero como impulso, ahorita lo vamos a ver, es impresionante, es esta. Vean nada más lo que hace este hombre. Pues es de Matrix, no, de película. Sí, es de Matrix lo que hacen estos muchachos, ¿no? Oye, pero decía yo que esta es la versión blanca porque los originales son de raza negra, Los Harlem Globetrotters son de raza negra todos, absolutamente todos. Acá son ya blancos, son muy jóvenes todos ellos y andan sobre todo en los famosos high schools allá en Estados Unidos, precisamente editando. Yo creo que son más acróbatas, ¿no? Que basquetbolistas. El otro es más show también, ¿no? Impresionante lo que ahora con las redes sociales, Claro. los Harlem Globetrotters. Bueno, esto se hace un boom. Es de información deportiva, muchas gracias. Gracias.